Hola amigos, estamos de retorno con el programa Dialogando a propósito sobre un programa que reflexiona respecto al rol del periodismo y la política sobre qué es lo que debemos informar como tales y qué información debería demandar la población para hacer el ejercicio responsable, eligiendo adecuada y pertinentemente a sus autoridades. Están en nuestro programa el economista y analista político Richard Moreno y desde la ciudad de Chimbote, Magali Estrada, comunicadora social. Precisamente estábamos conversando con ella. Bueno, la señal siempre nos distrae, pero continuamos. Respecto a esa primera reflexión, ¿cómo informar, qué informar ante una población no sé tanto ávida de saber por quién votar, porque hay desidia? Ahora nos dirás el panorama en Chimbote y qué es lo que debería demandar la población respecto también al manejo de la inversión pública, del gasto que finalmente debemos hacer seguimiento como pobladores. Magali, desde Chimbote. Sí, Gladys, primero que nada, mil disculpas, de verdad, como les comentaba, yo estoy en la zona rural, a unos 40 minutos de Chimbote más o menos, y mira, esto que acaba de pasar, también me lleva a una reflexión, ¿no? La importancia o sea, del Internet y cómo es que las autoridades lo afrontan, ¿no? Imagínate 2 años de pandemia con chicos estudiando desde sus casas a través de Internet, con este tipo de señal en la zona rural, repercute, ¿no? En la calidad de la educación. Entonces, ahora me acaba de pasar esto, pero aquí donde yo estoy es un anexo de un centro poblado donde hay decenas y decenas de escolares que han llevado clases por internet en pandemia. Estoy pensando, imagínate lo que han tenido que hacer ellos para estudiar, ¿no? Es una situación terrible. Pero punto aparte, ya centrándonos en lo que tú decías, en una sociedad ideal, nosotros tendríamos que tener ciudadanos ávidos de tener información respecto a las hojas de vida, respecto a las propuestas y sobre todo respecto a las acciones de los candidatos. Y en una sociedad ideal también tendríamos medios de comunicación, prensa, informando sobre esos aspectos a la población. Pero esa es una sociedad ideal. Esa no es la que nosotros tenemos. En estos momentos, nosotros, creo, desde mi modesto punto de vista, tenemos pobladores, no tenemos ciudadanos, porque la ciudadanía implica más que tener el DNI, implica involucrarte en la cosa pública, ¿no? Eso no tenemos en nuestra región y en nuestro país, en realidad. Hay bastante indiferencia, pero el ciudadano, o sea, la población, no es indiferente porque quiere ser indiferente, sino es indiferente porque se ha cansado, porque gestión tras gestión le han mentido, gestión tras gestión, no se ha hecho lo que ellos consideraban para la mejora. El sector agrario, por ejemplo, ¿no? Es un sector duramente golpeado. Este gobierno ha ofrecido la compra de fertilizante urea, se acaba de caer el tercer intento, o sea, no es que falte dinero, falta capacidad. Entonces, la población es indiferente, ¿no? Hoy los precios han subido, las personas están haciendo malabares para poder costear la canasta básica familiar, y entonces la gente dice, ¿qué voy a estar preocupada? ¿Quién es el candidato o no? A mí me va a dar igual, porque yo igual voy a tener que seguir trabajando para dar de comer a mis hijos, para dar de comer a mi familia. Entonces, como la población se vuelve indiferente, ya la campaña se torna un poco más, vamos a decir, facilista, ¿no? Y va a haber, o va a tomarse en cuenta el lado emotivo, ¿no? Entonces las personas van a votar por aquel que hace cosas diferentes, por aquel que hace propuestas de repente descabelladas, pero les llama la atención. Y tiene que ver mucho también con aquellos que invierten muchos recursos económicos en campaña, porque son los que pueden ser más conocidos. Creo que la historia nos ha demostrado. Juan Carlos Ulloa, por ejemplo, no era un político conocido en la regional. Apareció en campaña y ganó. ¿Por qué? Porque invirtió bastante dinero en la campaña. Incluso su hermano, que intentó ser congresista, también era un personaje completamente desconocido, pero estaba como en algún momento como uno de los favoritos. Bueno, lo excluyeron, ¿no? Porque no declaró ciertas cosas. Entonces, la campaña se rige de este modo, ¿no? Yo abierto que va calentando acá en la zona costa ya,
Y el otro aspecto que mencionabas, que es el aspecto económico. Y el economista mencionaba a mí dos temas que a mí me parecen fundamentales, ¿no? Uno, nuestra dependencia del canon minero, y otra, la falta de articulación para el desarrollo regional. En nuestra dependencia del canon minero, claro, no nos hemos puesto a pensar los ancachinos que cuando se acabe el canon minero, porque esto se va a acabar, hablamos de recursos no renovables, en algún momento se va a acabar, más allá obviamente de las nuevas inversiones que hayan, pero va a llegar un momento igual que esto se va a acabar. Entonces, nosotros como ANCAS vamos a volver quizá a esos presupuestos anteriores, ¿no? Que eran unos presupuestos realmente bajísimos. Hoy tenemos miles de millones como región, como gobierno regional se tiene más de, creo, alrededor de 700 millones de soles este año para obras. Las municipalidades tienen un montón de obras, pero ¿qué están haciendo las municipalidades? ¿Qué está haciendo el gobierno regional? Por ejemplo, acabamos de enterarnos, ¿no? La Municipalidad Distrital de San Marcos, que es la municipalidad distrital más rica del Perú, acaba de gastar 5 millones de soles para remodelar su plaza. ¿Cuántas veces, yo me pregunto, habrá remodelado su plaza, no? Y aparte, no hay otras necesidades más urgentes allí. Entonces, realmente se está invirtiendo bien los recursos. Y algo adicional, para cerrar, es la calidad de obras que se están haciendo. Como no se articula, como yo no pienso como municipio distrital, municipio provincial y gobierno regional, digamos, vamos a articular, tú vas a hacer estas obras, yo estas, y yo, gobierno regional, tengo que hacer los megaproyectos. El gobierno regional, ¿qué está haciendo? Está haciendo obras municipales, está haciendo agua, desagüe, canalcitos, etc. Esas son obras municipales. Los municipios tendrían que hacer obras municipales y el gobierno regional debería hacer los grandes proyectos, que nosotros no los vemos. Entonces, cuando se acabe el cano, ni siquiera vamos a tener grandes proyectos. Si fueran productivos sería mejor, ¿no? Porque eso ya genera desarrollo sostenible. Pero no tenemos nada de eso. Entonces, nuestro panorama es bastante complicado, por decirlo menos, ¿no? Complicado y preocupante. Hay 2 o 3 puntos que hemos ido tomando nota. No tenemos ciudadanos plenos para elegir y preocupa el número de nuevos electores. Ahí hay un tema, ¿verdad? Los que van a votar por primera vez, a ir tomando también atención respecto a ello. Con relación a la falta de articulación, ya la semana pasada habíamos ingresado preguntándonos por qué existe un divorcio entre entre las autoridades, porque no siempre una lista es la que gana para presidente del gobierno regional, para el provincial y distrital, ¿no? Entonces, por allí se crean divisiones, protagonismos, y eso debilita sin duda el objetivo común de desarrollo. ¿De qué manera, desde la mirada de nuestro invitado, se podría alinear, trabajar? ¿Qué se requiere? Educación política, educación no sé, ¿cómo hacemos que quieran más a nuestras regiones los que postulan para ella, para servir y no servirse? ¿Qué propuestas podemos escudriñar esta mañana desde la perspectiva económica? Y bajo también la experiencia de quien nos acompaña esta mañana. No le estoy escuchando. A ver si no escucho. Hola, hola. Ahora estamos bien. Ahora sí. Gracias. También la imagen se ve, ¿no? ¿Está bien? Sí, claro. Vamos. Bueno, como decía Auguste Comte, por ejemplo, decía que en verdad toda entidad pública debiera tener techos de vidrio, ¿no? Y que los ciudadanos de vez en cuando podríamos un poco ver qué está pasando y qué están haciendo con la cosa pública, y es pública porque nos concierne a todos nosotros. Y entonces surge esta necesidad de ir exigiendo cada vez más la transparencia en las entidades públicas, ¿no? El mostrar cifras, datos de cómo se hacen las cosas, cómo se contratan, cuánto de recursos disponemos, que ha ido avanzando, eso sí. Mira, con la ley de transparencia, 10 años atrás, la gente no sabía qué cosa era un PIA ni un PIM, digamos, nada de presupuesto, por ejemplo, o no conocíamos varios detalles que ahora sí se pueden ventilar, ¿no?
Entonces, hemos ido avanzando, sin embargo, creo que hay todavía algo que hacer allí. Y por otro lado también es que en verdad el comunicar y el que fluya la información que nos interesa a todos debe ser parte ya de esta transformación digital que está existiendo, se está generando, donde la gente puede compartir estas cosas y bueno, de esa manera nos vamos enterando. Pero no solamente se trata de enterarse, se trata de participar. Y el participar no solamente es ir a un evento donde levantas la mano, sino participar es ser parte de algo. Y creo que para ser parte de algo, lo que necesitamos es determinar cuál es esa agenda común que tiene el departamento. Hoy por hoy, el tema, creo yo, crucial ahorita es el tema alimentario. El territorio necesita garantizar su seguridad alimentaria. Y no estamos hablando para los pobres o la clase media, estamos hablando para todo el territorio. Y por lo tanto, las estrategias relacionadas con lo que mencionaba Magali, por ejemplo, los fertilizantes, asegurar el tema de los fertilizantes es crucial para garantizar las siembras en esta parte del país. ¿Qué más es importante? Es importante que empiecen a destinarse recursos a iniciativas de producción agropecuaria, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el Procompite es una herramienta potente para eso y creo que en esta ocasión ahí habría que darle un punto al gobierno regional en la medida que han hecho un proceso con 23 millones. Ningún gobierno regional ha hecho eso, esa cantidad, ¿sí? Pero y habría que ir avanzando con ello, pero son ya cuántos, 130 más o menos planes de negocio o productores que de una forma van a tener recursos para implementar cosas. Y el otro tema es, por ejemplo, cuál es la situación o cuál es nuestra prioridad o la agenda relacionada con el mar. Ancash no solamente es tierra, es mar. Y tenemos recursos geológicos, pero no solamente el mar es un recurso, también es una vía de transporte. Y hay normas, hay leyes que están restringiendo en verdad el avance de una marina mercante. ¿Por qué estamos trasladando las cosas solamente por tierra y no se hacen por mar, que es más eficiente? ¿Qué está pasando allí? ¿Cuáles son esas normas que puedan estar limitando avanzar en esa parte? Creo que en la medida que se tenga una agenda común entre todos los ciudadanos, vamos a poder cuestionar, digamos, cuando critiquemos, oye, se está haciendo esto, se está haciendo una plaza, o se está haciendo un monumento a la papa, o esto, ¿y por qué estás haciendo eso? Cuando lo que debemos hacer es justamente esto relacionado a los fertilizantes, o esto relacionado a aprovechar nuestros recursos, ¿no? Y otro asunto es el tema energético. Mira, la crisis energética mundial, Alemania ahorita, ya ustedes deben estar muy enterados de este tema, Alemania se ha quedado sin gas y ahorita están sufriendo fuertemente eso. Y según todos los estudios, estos recursos no renovables como el petróleo, por ejemplo, tienen, tienen pocos años para adelante. Entonces, son recursos estratégicos. Y a mí me llama la atención cuando, por ejemplo, escucho a algunos decir que, por ejemplo, la refinería de Talara, hemos gastado tanto, que si bien es cierto, han gastado, porque hay también seguramente cosas relacionadas a corrupción, pero tenemos una refinería, no estemos valorando más que el tema de costo-beneficio, no estemos valorando el carácter estratégico que es tener una fábrica de gasolina, ¿no? Vamos a tener una fábrica de gasolina, y entonces, por lo tanto, el poco petróleo que tenemos la podemos transformar, y entonces no se está viendo en esa dimensión, digamos, el uso de recursos, en este caso, por ejemplo, la energía, ¿no? Perú tiene gas, tenemos gas de camisea, la mayor parte del gas lo estamos exportando a México y a precio muy bajo, y no estamos cambiando la matriz energética en el país. Y Ancash, si bien es cierto, está avanzando, yo creo que debiera poner acelerador y ver la forma de cómo, hacemos que haya un mayor consumo de gas natural en esta parte del país, ¿no? Muy bien. Pero también a lo último que acabas de indicar, hay reticencia de la población por usar, entiendo yo,
por el tema de la seguridad, ¿no? Del consumo de gas en nuestros hogares, los vehículos, no sé cuánto se ha incrementado de esa primera iniciativa que se realizó los cambios, ¿verdad?, para el uso del gas en el transporte. Eso va mejorando. Es necesario plantear esta pregunta y a ver si se analiza con nuestros invitados. Coinciden de que no hay planificación respecto a la agenda. Pareciera que se improvisa un equipo de gobierno sin conocer el contexto local, regional, pero también en qué proceso es posible identificar las necesidades prioritarias de la población. Porque siempre, salvo que el candidato ya tiene experiencia, viene de una experiencia de gestión como, consultor, ha recorrido la región, hay un punto por ahí, tiene experiencia como autoridad, bueno, ha sido candidato, digamos, para el tema del manejo de los temas públicos, de la inversión, etc. Pero en la mayoría de los casos vemos a candidatos que pues van con seguramente muchas muy buenas intenciones, pero no aterrizan bien con sus propuestas porque no conocen la realidad. Entonces, ¿cómo agendar primero en los previos de un proceso electoral, conociendo de cerca, realizando talleres, informándonos de la población? Porque siempre en los medios, Magali seguramente me entiende cuando decimos el tema de la agenda setting, siempre dependiendo de los gerentes, qué titular va. Y cuando hablamos de periodismo ciudadano, lo que el ciudadano de a pie, común y corriente, quiere saber es de otras noticias más locales, más contextuales. Me da la impresión que va por ese lado. Lo que yo, candidato, digo que sí puede darme réditos políticos, va en mi agenda. ¿Es así, no es así? ¿Cuál es su opinión? A ver, empezamos con Magali. Sí, efectivamente, Gladys, es como lo señalas, ¿no? El problema fundamental pasa porque si hablamos de gobiernos locales y gobiernos regionales, es que cada 4 años como que se refunda un distrito, se refunda una provincia, se refunda una región. Porque quien gana, incluso puede haber ofrecido muchas cosas, pero quien gana termina siendo lo que considera, lo que le parece, lo que según su visión es, lo que cree incluso que le va a dar réditos políticos y lo que cree incluso le puede dar dineros venidos de otros lados, como las obras. Por ejemplo, voy a hacer cemento y fierro porque de repente eso me va a traer el pago de una cuenta. Si hago un proyecto productivo, de repente eso no me va a traer el pago de una cuenta. Entonces, cada 4 años entra un alcalde, un gobernador con su gente y hace lo que considera tiene que hacer. No sé si puede ser por el bien del distrito, provincia o región, o de repente para su bien personal, pero hace lo que considera. Entonces, eso ocurre cada 4 años. Así ninguna región, ningún distrito, ninguna provincia se va a desarrollar. ¿Qué nos hace falta? Yo considero son instrumentos de gestión, ¿no? O sea, a ver, estoy pensando si tuviéramos, por ejemplo, esto más allá de un proceso electoral, ¿no? Tuviéramos, por ejemplo, dijéramos los campesinos, vamos a reunirnos colegios profesionales, universidades, también las autoridades, ¿no? Profesionales diversos, en fin, vamos a armar una agenda, ¿no? No sé, pues al año 2050, esa es la visión que tenemos, y nosotros, todos, la sociedad civil, todos nos comprometemos que entre quien entre, tiene que seguir esta ruta, porque esta es la ruta del desarrollo. Obviamente, ahí tienen que participar los movimientos políticos regionales, los partidos políticos, porque finalmente ellos van a poner los candidatos y las futuras autoridades. Entonces, si nosotros tenemos esa mirada, esa visión, esa meta, un plan de desarrollo regional a un plazo determinado, o sea, a largo plazo, o sea, tenemos que tener metas a corto plazo, mediano plazo, pero a largo plazo también. Entonces, quien quiera que entre, cuando haga su plan de gobierno, ya no va a hacer su plan de gobierno aislado, va a decir yo quiero, no, sino va a decir yo quiero, en base a este plan regional al 2050, por decir, voy a hacer esto para ir avanzando en lo que me toca, ¿no? En estos 4 años que voy a gobernar,
voy a ir avanzando eso. Pero eso tiene que ser legitimado, ¿no? O sea, todos tenemos que estar de acuerdo con eso. Yo no sé si es posible, a veces yo siento que puede ser muy utópico, ¿no? Pero esa me parece a mí la forma de que realmente caminemos hacia un desarrollo. Si no, cada 4 años alguien va a entrar y va a hacer lo que mejor le parezca. Alguien se va a ir a la derecha, luego entra otro, se va a ir por la izquierda, entra otro, se va a ir por arriba, otro por abajo, y no vamos a ir a ningún lado, ¿no? Y nos vamos a mantener siempre en el mismo lugar, porque no tenemos una meta, una ruta clara hacia dónde queremos ir como región, como provincia, como distrito. Muchas gracias. ¿Qué opina el economista Richard Moreno? Igual el micrófono, por favor. No escucho. Bien, ¿Hola? sí. Ahora se escucha, ¿no? Claro. Bueno, y esto va para el gobierno regional. Yo creo que lo que no tenemos en el departamento es una instancia pensante, una instancia de planificación. Tenemos una gerencia de planificación y presupuesto, pero eso están solamente sesgados al tema de programar presupuesto, cuánto gastan, cuánto determinan, cuándo programan, pero no tenemos una instancia de reflexión que esté viendo los grandes temas para dónde enrumbar la gestión. Eso es uno. Lo otro es que las autoridades tienen que entender que no se trata solamente de tener poder, se trata de ejercerlo. Y para ejercerlo necesitas una institución adecuada. Y la institución que se tiene, por ejemplo, como gobierno regional, sigue siendo y sigue funcionando como un CETAR. No tiene un nivel de organización como gobierno. Si tú te das cuenta, la Dirección de Educación, Dirección Regional de Educación, coordina muy directamente con el Ministerio de Educación, por encima de lo que puede estar pasando con la sede del gobierno regional. Digamos que aquí no manda el gobierno regional, no necesariamente lo hace. Y lo mismo ocurre con las otras direcciones. Y creo que hay que aprender de lo que han hecho por lo menos 2 regiones. Una ha sido Arequipa y la otra ha sido La Libertad. Y La Libertad tiene su centro de planificación. ¿Qué han hecho ellos? Ellos han convertido en gerencias cada una de estas direcciones y las han terminado absorbiendo, ¿no?, en un directorio donde cuando se tenga que hacer algo sobre educación, salud, etcétera, etcétera, hablan con esas gerencias. O sea, no existe una gerencia de desarrollo económico, existe una gerencia de producción, una gerencia de salud, una gerencia ¿no? Entonces, se ha organizado en base a más o menos lo que la norma le establece organizarse el gobierno regional. Yo creo que el reto de un gobernante es justamente ir por tener las herramientas y la forma de organización, ¿no?, que le permita dar respuesta a los problemas o las prioridades que se van determinando, ¿no? Y de hecho, tener un centro de planificación es crucial, es determinante, ¿no? Vamos a definir, por favor, ¿qué son los gastos públicos? O sea, si nuestros candidatos lo tienen clarísimo, ¿qué es un gasto público? ¿Y qué tipos de gastos públicos hay? Es decir, ¿con qué tipos de gastos públicos van a lidiar? Porque en la campaña, el verso y el poema funciona, enamora por ahí, pero cuando hablamos de resultados no es coherente. Entonces, empecemos con esas definiciones. ¿Qué te parece, Magali? Para también tomar nota, y de hecho es un gran aprendizaje, ¿no?, con la presencia del economista Moreno. Bueno, de alguna forma tenemos 2 tipos de recursos, digamos lo que se denominan los gastos corrientes, recursos para gastos corrientes, que son recursos para pagar planillas. Ponte, si vemos el gobierno regional de Ancash, ¿no?, la mayor parte de los recursos que tiene el gobierno regional de Ancash es para pagar la planilla de los profesores y el sector salud, ¿ya? Y digamos que el gobierno central no le paga directamente, sino lo hace vía el gobierno regional, pero aparece en el presupuesto del gobierno regional. Entonces, ¿de qué dispone un gobierno regional para hacer obras o desarrollar iniciativas? Dispone de lo que son los recursos para inversión o los activos no financieros, se llama así. Entonces, estos recursos sí los puede utilizar para obras y para proyectos. Ahora,
dependiendo de dónde vienen, o vía qué fuente vienen, es que se revierten o no revierten. Si es plata de canon la que está involucrada dentro de estos recursos de inversión, no se revierten, porque el canon es considerado recurso propio, entonces se lo quedan, se va acumulando el siguiente año y así. Por eso vemos a un San Marcos que tiene, de hecho, recursos que no les está presupuestando, ¿no? O sea, hay plata que está, digamos, en el Banco Central de Reserva que no necesariamente se está programando. Y hay otros recursos que son los recursos ordinarios, que es un dinero que te envía el gobierno nacional para que lo uses ya en ese año, que si no lo utilizas, lo vas a tener que revertir, o sea, se devuelve. Caso, por ejemplo, del Fondo Común, ¿no? El Fondo Común y otros recursos, por ejemplo, tenemos un proyecto de un colegio que está siendo financiado por el Ministerio de Educación, entonces si no lo gasto, voy a tener que devolverlos. Ese más o menos son los recursos de los cuales disponen. Ahora, ANCA ya ha estado disponiendo más o menos de 200, el gobierno regional más o menos de 200 y tantos millones al año. Este año se le ha duplicado, porque el canon ha aumentado, se ha duplicado el canon. Hemos llegado creo que a más o menos más de 2.000 millones. Y lo que estábamos recibiendo era mucho menos, era como 800. Entonces, este año recibió bastantes recursos. Entonces, más o menos van a tener como 400 millones al año para gastar. Si es que va digamos, el ritmo de los precios altos de los metales, ¿no? Entonces, igual tienen plata las universidades, igual tienen recursos las municipalidades, pero ojo con las municipalidades, son pocas las que tienen bastantes recursos. Si tú ves la distribución del canon, vas a ver que solamente se van a concentrar en, digamos, Huaraz, básicamente en Huaraz mismo, y en el Santa, básicamente por población. Por lo demás, hay distritos que tienen una miseria, tienen 100.000 soles al año, que no les alcanza para nada. Sin embargo, a veces se les cuestiona, digamos, con la misma vara que lo hacemos con otros que no están utilizando. Entonces, por eso la relevancia de hacer de asociarse, articular y hacer alianzas para la gestión de fondos, ¿no? Entonces creo que ese es el reto mayor que tiene una autoridad y que, vamos, dependiendo de su voluntad, en verdad, para construir y hacer cosas, es que eso se puede hacer realidad. Si no, vamos a seguir viendo candidatos y autoridades que piensan que el Estado es un botín y que es la oportunidad de sus vidas, ¿no? Y es lo que de alguna forma es asociada a estos años. Propiciando cabildos abiertos, audiencias públicas, más que propiciando, participando, porque quienes propician y tienen la obligación son precisamente estos entes. Magali. Sí, Gladys, creo que el economista lo ha explicado bien respecto al gasto público. Y de algún modo creo, lo que quería contar es algo, ¿no? Sí. Él hablaba, por ejemplo, que ahora tenemos grandes cantidades de recursos de canon minero que depende obviamente por el precio de minerales, pero también, como él me decía, el dinero de canon no se revierte. Entonces, como nosotros hemos tenido poca capacidad de gasto de tanto de los municipios que tienen dinero de canon, como en el gobierno regional, entonces, como el dinero no se revierte, ese dinero pues se está acumulando, ¿no? Y entonces, este año, por ejemplo, del gobierno regional de Ancash tenemos 779 millones de soles de presupuesto para inversión pública, ¿no? Que son para las obras. De esto hay un enorme porcentaje que es dinero del canon minero. Y miren, nosotros ya estamos por cerrar el año y la ejecución de gasto del gobierno regional de Ancash en este momento es del 28.7%. Eso significa que va a quedar mucho dinero, todo que indicar, para que se gaste también el otro año, o sea, el próximo gobierno regional, más allá del canon que va a recibir ese año también. Entonces, yo recuerdo mucho, hubo un tiempo en que cuando se cuestionaba la capacidad de gasto en la gestión de César Álvarez Aguilar, él decía, no, yo he gastado todos mis recursos y sumaba precisamente estos recursos que llegan para el gasto corriente, ¿no? Que son para pago de planillas, básicamente, el pago de luz, agua, planillas, sí, y el gasto de inversión de obras, ¿no? Entonces decía, yo sí estoy gastando, ¿no? Los periodistas creo que también por necesidad misma nos fuimos informando un poco más cómo funcionaba esto, ¿no? Y al final le decíamos a la población que ese gasto corriente, o sea, se gasta porque se tiene que gastar, o sea, el pago de planillas vas a hacerlo, o sea, no es difícil, ¿no? Ese dinero se gasta solo, mejor dicho.
Y en cambio, donde el gobierno regional tiene muestra de su capacidad, es en la ejecución del dinero que le llega para proyectos de inversión. Es inconcebible que la región Ancash, con tantas necesidades, teniendo más de 700 millones de soles este año para ejecutar obras, apenas haya gastado un 28%. O sea, eso no tiene justificación, ¿no? Y ahora, es importante que los periodistas, yo creo, porque somos los que informamos a la población, y también los ciudadanos, entendamos esto, ¿no? Entendamos qué está pasando, cómo es que se están manejando los recursos en nuestra región. Yo advierto, ¿no? Hay una suerte de intento de hacer muchas obras, pero no lo logran, ¿no? Hace poco, en una entrevista con el gerente regional, me decía, sí, que reconocía que están mal en la ejecución, y decía, pero nosotros apostamos llegar a un 70% a fin de año. Así como va, improbable, ¿no? Lo vayan a cumplir, ¿no? Muchas gracias a nuestros destacados y dos reconocidos invitados el día de hoy. Desde Chimbote, Magali Estrada, comunicadora social con experiencia en radio, es parte de Ojo Público, hacen periodismo, también político, y desde también la otra orilla que nos permite analizar el tema no solo político, sino cómo se maneja la inversión pública, Richard Moreno. Tenemos unos minutos para la despedida y las últimas reflexiones. Gladys, bueno, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por esta invitación, por estos espacios que creo que son importantes, porque nos invitan a la reflexión. Los periodistas lamentablemente andamos en el día a día tratando de informar lo que pasa, ¿no? Y a veces no hay muchos espacios de reflexión, ¿no? Bueno, yo en mi caso hago periodismo de investigación también, y eso sí me permite, o sea, tener ese lado de poder analizar ciertos temas, ¿no? Pero bueno, como tú decías, los periodistas también nos especializamos, no muchos en economía, yo personalmente no, yo más bien estoy tratando de especializarme en Ojo Público en el tema océanos, pesca, ¿no? Entonces, claro, me pareció muy interesante poder compartir contigo el día de hoy, y sobre todo con el economista, porque creo que tiene la otra mirada, ¿no? Yo creo mucho en el trabajo interdisciplinar, ¿no? Periodistas solos, economistas solos, abogados solos, no podemos hacer nada. Tenemos que hacer un trabajo interdisciplinario, y eso nos ayuda. Así que muchísimas gracias, Gladys, por esta invitación, y ha sido todo un gusto poder compartir también con el economista de todas maneras. Gracias a ti, Magali. Muchas gracias. Economista Richard Moreno, lo escuchamos. Sí, Gladys, muchas gracias más bien por la invitación, y también para mí un gusto haber compartido este diálogo con Magali. Sé mucho de su trayectoria, sé bastante la calidad de profesional periodista que es, y bueno, esperemos que algunas ideas, algunas alternativas y alguna información les haya sido de utilidad, y estamos siempre en contacto para cualquier tipo de comentario. Muchas gracias, Gladys. Claro que sí. Gracias a ti por tu presencia. Gracias, amigos.